Vivimos en un país donde cuando una mujer es violada, es difícil salir al público para denunciarlo. Es difícil siquiera mostrar el rostro de una mujer que ha sufrido esta clase de vejación. Esperar justicia, que los años pasen y seguir luchando por justicia. Soportar de todo. En la idiosincrasia misma de la sociedad y en los procesos esos largos y tediosos. Y al final, lograr justicia. Esta es una historia que no podemos dejar de contarle esta noche. Sucedió con el que fuera presidente del Consejo Municipal y hombre del Comité Interinstitucional en Sucre. Sabemos que las instituciones no tienen nada que ver, pero solamente para graficarle de lo que queda de un hombre poderoso en Sucre, que hoy es nada más que un violador. Lo último en imágenes. Cuando yo tenía 14 años, y si hoy me he atrevido a hablarlo es porque ya no soy esa niña que tenía miedo a las amenazas, que tenía miedo a que este señor me levante la voz y yo ya me atemorizaba. Tras 13 años de una violación sistemática en manos de su padre, hace 3 días se dio a conocer la sentencia contra el autor de este vejamen. Todo es poco para él, a comparación del daño que yo he sufrido, el daño físico, psicológico y sexual. Se trata de Fidel Herrera, el exalcalde de Sucre y el expresidente del Consejo Municipal de Sucre, quien violó a su hija Viviana Herrera. Viviana fue criada por sus abuelos maternos. Conoció a su padre a los 12 años. Cuando tenía 14, empezó a ser víctima de su padre. Viviana dice haber callado por temor a que no la creyeran, pero además era golpeada y amenazada por su padre. Tras el nacimiento de su hijo, las violaciones pararon. Y hoy, en todo a pulmón, la víctima de Fidel Herrera rompe el silencio. Pero saber que por lo menos en el país hay justicia, aunque tarda, pero llega la justicia. En primera instancia quiero darle la bienvenida a Lourdes Peñaranda, coordinadora del equipo Manuela del CIDEM, quien ha seguido muy de cerca este caso. Lourdes, buenas noches, buenas noches. Qué difícil, ¿no? Es decir, quiero gritarle al mundo que he sido violada, no sé si me van a creer, primero, no sé lo que me espera, quiero justicia, ojalá se haga justicia, y sobre todo cuando hay un hombre con poder de por medio, aunque sea circunstancial. Qué difícil situación, Lourdes. Sí, es difícil romper el silencio. El caso de la hija de Fidel Herrera es un ejemplo, yo creo, para muchas mujeres, porque ella ha roto el silencio. Ella ha sido víctima desde los 14 años. Es su hija. Él ha dado vida a ese ser. Eso es lo más difícil. Como el caso de ella, hay miles de casos en Bolivia. Ha sido difícil. Yo conozco este caso con el CIDEM a través del observatorio. Hemos seguido este caso desde el año 2009. Y conocemos todo este proceso por el que ha pasado a partir del momento en que Viviana rompe el silencio. Ella ha soportado tantos años vejámenes sexuales, psicológicos, físicos, intimidada todo el tiempo, amenazada todo el tiempo, porque él amenazaba con atentar contra la vida de sus familiares, contra la vida de los seres más queridos para ella, quienes hicieron de mamá y papá, que fueron su abuela y su abuelito. Ella ha soportado todo eso por ellos hasta cierto punto,
cuando ella ya decidió romper el silencio, ha empezado una nueva etapa en su vida. Y yo creo que a partir de la sentencia de culpabilidad de Fidel Ezera, también empieza otra etapa de la vida. Rompe el silencio, habla. Y se viene una etapa, me imagino, mucho más difícil, que es una especie de pesadilla que se le viene encima. Sí, como muchas mujeres, es una pesadilla, es un vía crucis, porque romper el silencio significa decir lo que está pasando, decir que es víctima. Salir de esto y llegar a los estrados judiciales con la denuncia, acudir a las instituciones, significa o ha significado para ello contar su historia una y otra vez. Volverla a revivir. Exactamente, en las inspecciones oculares, en las de construcción, en el careo, en toda esta etapa, pero además el asistir a cada audiencia, pero se suspende, otra audiencia se suspende. Entonces, esta etapa judicial ha sido muy duro para ella y como para muchas mujeres. Perdón, solo para cuantificar el tema de números, ¿cuántos sentenciados hay por tema de violación? ¿Cuántos violadores hay en la cárcel con sentencia? Lo que sabemos es el 0.4% de una investigación que hicimos hace un par de años. 0.4% de todos los casos que se denuncian. Sí, es el resultado de una investigación que hicimos hace un par de años. Es como decir la cuarta de la cuarta de la cuarta de la cuarta de la cuarta parte. Así es. O sea, nada. Así es. O sea, nada. Así es. Entonces, como decía, esta etapa para Viviana ha sido bastante difícil, dura, revictimizadora. Eso ha significado erogar gastos, ha significado atentar, afectar la salud mental de ¿Un juicio así cuánto ha costado? Habría que hacer un cálculo, ¿no? Hay que hacer un cálculo, seguramente eso... ¿Se gasta en qué? ¿Se gasta en fotocopias? Se gasta en pagar el transporte a los investigadores, se gasta en fotocopias, se gasta en el abogado, pero en el caso de Viviana ha sido el Ministerio Público que le ha facilitado el abogado, eso es importante. Entonces, por todos los lados, económicos, salud, la víctima es afectada, ¿no? La sentencia ha sido muy importante después de todo este proceso, porque se ha demostrado la culpabilidad del violador. Se ha demostrado, aunque su defensa ha querido distorsionar, han presentado documentos no sé de dónde, por todos los medios han intentado que Fidel Ezera salga inocente. Hoy tengo la presencia de la hija de Fidel Herrera aquí con nosotros. La identidad se la conoce de nombre, mas siempre es delicado una sociedad, especialmente con la nuestra, usted me entiende, no solamente por mostrarse, sino los hijos y todo aquello. Así que se la presentaré así, a Viviana hoy. Viviana, no sé qué decirte, es una situación, yo me ponía a pensar ahora, mientras venía a hacer la entrevista, decía, ¿y qué le digo? Felicidades, le digo buenas noches, es decir, ¿qué digo? Enséñame, por favor, después de todo esto que te ha pasado, ¿cómo puedo darte la bienvenida hoy? Buenas noches, John. La verdad es que, bueno, al fin se hizo justicia después de casi 5 años de lucha, una lucha constante, una revictimización constante. Y felicidades no creo que sea la palabra correcta, porque lamentablemente en nuestro país la justicia es muy generosa para este tipo de delincuentes. Yo no estoy conforme con los 20 años que le han dado a él. Mi abogado y yo hemos pedido 30 años, pero gracias a Dios, bueno, se pudo comprobar la culpabilidad, y también mi caso no quedó en la impunidad, porque
con el poder político que él tiene, yo todavía tenía el temor de que él pueda manipular este caso, pero pese a lo que él ha tratado de hacer con sus otros abogados, ha tratado de confundir a los jueces, todo, aún así, los jueces lo han encontrado culpable, se ha hecho justicia en mi caso. Viviana, tú contabas tu verdad, tú decías, esto es lo que este hombre me hizo. ¿Cómo trataban durante el juicio de deslegitimizar tu verdad en este proceso? ¿Qué tuviste que soportar? Cuéntale a la gente, por favor. Bueno, primero ellos indicaban de que una de las abogadas, bueno, él se fue con todo un consorcio, como es el consorcio de los Segarra, con 6 abogados. Entonces, ese día, por ejemplo, él decía que habían presentado pruebas en las que indicaban de que yo tengo un hijo que ahora tendría 16 años. Después indicaba, él siempre decía, yo soy un hombre sencillo, yo no tengo ningún poder, como ella indica. Y ese mismo día en la audiencia, él mismo menciona y dice, yo le he dado trabajo a Viviana Herrera. Viviana Herrera en la universidad, cuando fue a trabajar, fue gracias a mí. Entonces él mismo empieza a entrar en contradicciones. Después tuve que aguantar a la abogada la falta de respeto que hizo hacia a mi madre que está muerta, a mi padre también, porque como dicen, padre y madre son las personas que te crían, no los que te engendran. Entonces yo me molesté bastante y a la abogada tuve que callarla y decirle respeto para mi familia, porque aunque mi madre esté muerta, merece respeto. ¿Cuánto tiempo ha durado tu proceso, Viviana? Este juicio, ¿cuánto tiempo ha durado? Solamente el juicio oral ha durado 1 año. El juicio oral 1 año, pero todo el proceso de investigación. Todo el proceso ha durado 4 años y unos 5 meses, 6 meses. 4 años, 6 meses. 4 años y 6 meses. Sí. Cuando tú decidiste hablar, ¿en qué pensaste? ¿Qué es lo que te llevó a alzar tu voz, a decir esto me hicieron? Cuando yo decidí ya no callar más, era por 2 motivos importantes que tengo en mi vida. Uno es principalmente mi bebé que es quien me ha dado la fuerza. Y ya estando en esta etapa de mi vida, yo ya no podía callar, porque de repente él también podría correr el mismo peligro que yo, porque el hecho de ser el hombrecito no queda fuera de peligro. Y no solo yo, sino también por otras mujeres que callamos y somos víctimas. Tengo entendido que en algún momento, Viviana, trataron de desmerecer tu carácter de mujer, indicando que podías haberte comportado de alguna otra manera para deslegitimizar estas denuncias que tenías contra Fidel Herrera. ¿Esto es cierto? Sí, en la misma audiencia el abogado, con muy poco respeto hacia mí como mujer, mencionaba y decía, claro, ella se iba de farra, ella andaba embriagándose, querían hacerme ver como una mala mujer, pero al final yo también les dije, toda mujer, por el simple hecho de ser mujer, merecen respeto. Viviana, ¿cómo te sientes hoy? Porque tu figura ha dejado de ser la figura de la mujer violada a una mujer con valor para denunciar este hecho. ¿Te sientes así? Sí, dicen lo que no mata fortalece. Y bueno, tengo que empezar a reconstruir mi vida por mí, por mi hijo, a levantarme más
y empezar a seguir luchando por tener ya y llevar una vida normal, a superar este trauma psicológico que todavía lo tengo, John. A ver, las mujeres que logran denunciar esto tienen mucho miedo, especialmente a lo que dirán, a lo que la sociedad les dirá después. Cuando alguien te apunte con el dedo, ¿qué le responderías después de todo esto que has pasado? No sé, yo lo único que les puedo decir es que no callen, nadie tiene derecho a juzgar a nadie, ni por qué apuntarnos, porque el mundo es tan pequeño que uno no sabe. ¿Quién iba a pensar que mi propio padre me iba a violar, John? ¿Quién iba a pensar eso? Nadie está seguro de eso, John. El hombre que me ha dado la vida me la ha querido arrebatar, pero no le voy a dar ese gusto. Ya a partir de la sentencia, ya voy a ser una mujer más fuerte. Viviana, cuando entrabas y denunciabas esto, ¿te imaginabas que iba a ser tan largo? 4 años. ¿Qué le dirías a la gente que está hoy callada, que está viviendo este vejamen por un familiar cercano, por otra persona que lo ha vivido y no quiere denunciar? ¿Qué le dirías tú después de todo esto? Mira, yo sinceramente pensé que esto era una pesadilla que nunca iba a terminar, porque cuando yo inicié la denuncia, pensé que iba a ser un proceso así rápido, que iba a durar 1 año, 2 años, pero jamás casi 5 años. Y jamás me imaginé que la revictimización iba a ser constante, que a mi agresor me lo iban a poner enfrente, que tendría que aguantar su sonrisa, su sarcasmo de su abogado, sus miradas intimidantes de mi agresor, tantas cosas que he tenido que pasar, pero gracias a Dios he tenido la fortaleza que me ha transmitido mi hijo, las instituciones que me han apoyado, como es el CIDEM, la Defensoría del Pueblo, el Alto Comisionado, hasta mi propio abogado. Y ay, Vivi, no quiero preguntar más, no quiero escarbar más. Esto se terminó para ti. Heroína, recibe un abrazo. Recibe un abrazo, heroína. Se acabó. Si podemos desearte algo, es una nueva vida llena de bríos. La justicia terrenal se hace, más de seguro le espera a este violador la justicia divina, que es lo más difícil de salvar. Viviana, muchas gracias. Yo, si me permites, por favor, yo quiero hacer un llamado a todas las mujeres de nuestro país. No callen más, no se rindan, no tengan temor. Denuncien, acudan a estas instituciones a las cuales he mencionado, a las casas de justicia, a veces también por el tema económico, que los abogados uno no puede pagar también, porque mi situación también, la mía mi situación económica no es tan buena también. Entonces yo acudí al SIGPLU, que es dependiente del Ministerio de Justicia. Entonces ahí el abogado, el doctor Mollo, Daniel Mollo, fue quien ha seguido mi caso, me ha apoyado. El CIDEM es una institución que también tienen psicólogas que nos ayudan a nosotras como mujer a superar este tipo de traumas. Y la Defensoría del Pueblo, también otra institución que, como dice el nombre, ¿no?, defiende también nuestros derechos, hace seguimiento. Gracias, John, a ti también, al canal, por darme este espacio y por el apoyo que me han estado brindando, y a todas las mujeres. Baby, nosotros somos los agradecidos por tu valentía. Historias como tú nos hacen no solamente creer en la valentía de las mujeres, creer en que se deben hacer estas cosas, pero creer también en algunas de nuestras instituciones. Muchas gracias, Viviana. Pero al final, Lourdes, al final, en estos últimos 30 segundos, ¿qué se siente cuando uno, después de tanto luchar 4 años y medio, escucha a una juez diciendo: usted, violador, se va a ir 20 años adentro? Es alentador, es alentador. Hay una pizca
única de esperanza, de creer en la justicia, pero estamos conscientes de que tenemos que seguir empujando, porque detrás de la hija de Herrera hay muchas mujeres en esa situación. Cada día escuchamos 2 noticias, 3 noticias de violaciones de niñas violadas por sus padres, por los hermanos, por los tíos, por el entorno más cercano a esas niñas. Todos los días escuchamos dos noticias por día, a veces 3 noticias por día de niñas violadas, no importa la edad, desde los 0 años para adelante. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para demandar, pedir al Estado, al gobierno, para que pueda declarar una alerta nacional. Es tiempo de declarar alerta nacional para precautelar la vida de las mujeres, para que ya no, porque hay casos que las mujeres después de ser violadas son victimadas, asesinadas, les quitan la vida. Y este año, de enero a abril, hay 31 feminicidios y dentro de eso hay feminicidios sexuales. Lourdes, muchas gracias, de la coordinadora del equipo Manuela del CIDEM, a quien consideramos el trabajo hoy. Saque usted sus propias conclusiones de esta historia que hoy se la ponemos acá, tratando de evitar más violadores. Volvemos luego de la pausa, amigos.